Sí, claro, ya te digo. Ahí. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, les invito a que se acerquen un poquito para acá para el próximo conversatorio que vamos a tener aquí sobre cuerpo, mente y sanación. Así que están cordialmente invitados a acercarse, que en un ratito ya comenzamos. Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este espacio sociocultural que es el útero y bienvenidos también a este conversatorio que es precisamente sobre cuerpo, alma y sanación. Así que quién más y qué persona mejor no para contarnos un poquito de este espacio precisamente que es el útero, que acoge a varios artistas, a varios emprendedores y varios también nuevos nacientes, ¿no? En este espacio del arte y también de artes escénicas. Así que por favor Luz, coméntanos un poquito de qué va esto del útero. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Albán. Bueno, antes que nada agradecerles a todos por estar aquí. Estamos muy felices con Pedro de poder dar inicio a este conversatorio que de hecho ya habíamos hablado desde hace algún tiempo y nos complace mucho que ya lo podamos ver en la realidad, ¿no? Yo soy coordinadora, cofundadora del espacio. El útero es un espacio sociocultural que alberga a varios emprendimientos, varios proyectos artísticos. Contamos con espacios de trabajo para artistas independientes y nuestro objetivo siempre ha sido el de poder abarcar una gran variedad de disciplinas artísticas, es decir, no enfocarnos solamente en las artes escénicas, pero también poder trabajar con artes visuales, con artes manuales. Entonces
Creo que es lo que hace muy llamativo este espacio, que realmente hay una gran variedad de disciplinas artísticas y hay muchas cosas que pasan en el útero. Entonces, además de los espacios de los residentes, que son los espacios de colectivos que utilizan, digamos, de forma permanente cada colectivo de artistas, tenemos también talleres, tenemos eventos como este, por ejemplo, y un sinnúmero de cosas que pasan también aquí. Realizamos conversatorios, tenemos el espacio del restaurante, que es un restaurante vegetariano, y la idea es que el útero sea un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un lugar en donde el público y distintos públicos realmente puedan sentirse cómodos y cómodas y puedan tener un espacio donde puedan practicar y aprender distintas disciplinas artísticas. Entonces, bueno, eso para comentarles un poquito sobre el útero. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Por favor, esos aplausos también para aquí a Luz Albán. También, si es que la quieren conocer un poquito más, vamos a ir presentando. Luz Albán es una artista escénica e instructora de danza, yoga aéreo y flexibilidad, con más de 10 años en experiencia en el Ecuador y en el extranjero. Estudió danza contemporánea en el Conservatorio de París Gabriel Fauré y Conservatorio de Montreux desde el 2011 hasta el 2016. El trabajo y formación con varios coreógrafos manejando distintos estilos y técnicas la han llevado a encontrar su propio estilo en la danza. Complementa su trabajo con otras artes escénicas y disciplinas como el teatro, el circo y el yoga, además de participar activamente en producciones audiovisuales tales como videoclips, videoartes o publicidades, también como coreógrafo e intérprete del movimiento. En el año 2020 fue parte de la compañía Alerta Naranjo Circo y actualmente es parte del colectivo escénico La Vía y trabaja como artista independiente. Es también gestora cultural y cofundadora del Útero, espacio sociocultural en la ciudad de Quito. Así que démosle un fuerte aplauso para nuestra participante, Luz Albán. Y también por aquí también tenemos el gran agrado de tener la presencia de nuestro también otro participante, que es Pedro Almeida. Pedro Almeida es diseñador conceptual de profesión. Lleva alrededor de 9 años estudiando la condición humana. Su primera iniciación en técnicas mediáticas fue a los 8 años, pero no fue hasta los 21 que adoptó la práctica formal y continua. Técnicas meditativas, perdón. Mindfulness, Zen, Vipassana, Yoga Kundalini y Kriya Yoga son disciplinas milenarias y algunas de las que más han marcado su recorrido. Por otra parte, su naturaleza escéptica lo han llevado a investigar permanentemente los aspectos científicos y psicológicos de la experiencia humana. Esta búsqueda de conocimiento y de equilibrio entre muerte y cuerpo, ciencia y espiritualidad lo han llevado a la profunda convicción de que la meditación es una ciencia y una de las mejores herramientas para el desarrollo personal. Así que por favor démosle también un aplauso a Pedro Almeida. A continuación, y ahora sí dando inicio al taller, primero quiero preguntarles, ¿alguien tiene una idea de lo que es meditación o el flow moment? ¿Alguien? Tal vez por aquí. ¿No? ¿No? Si no hay, entonces vamos a dar bienvenida a nuestros invitados aquí para que nos cuenten un poquito qué es la meditación para ustedes y el flow moment. Luz, por favor. Bueno, muchas gracias, Lisette. Un aplauso para Lisette, que está aquí también, de moderadora de este conversatorio. Muchas gracias por tu ayuda. Bueno, muchas personas se han preguntado y me han preguntado realmente lo que es Flow Movement. Flow Movement es un movimiento realmente que existe ya en varias partes del mundo. Está inspirado en varias corrientes de la disciplina de la danza, que toman a la danza como un modo de vida terapéutico, como una disciplina que no solamente se basa sobre la técnica o sobre la disciplina en sí, como la técnica, la profesionalización de la danza, sino como verla desde un aspecto realmente terapéutico. Entonces el flow movement, como su nombre lo indica, en español significa movimiento fluido. Entonces se basa en una serie de ejercicios que nos llevan a encontrar un cierto estado de conexión profunda con nuestro cuerpo y nuestra mente para poder alcanzar un estado meditativo activo.
que entiendo por estado meditativo activo, es decir, estar en profunda conexión con nuestro interior, con nuestro espíritu, pero a partir del movimiento, a través del movimiento. Entonces, yo en el proceso del Flow Movement lo que hago es guiar a las personas para que puedan encontrar y alcanzar este estado, que es un estado realmente extático de felicidad absoluta, en el cual cada una de las personas encuentra su propio lenguaje de movimiento y encuentra este movimiento fluido, ¿no? Cada quien según su experiencia, según su interioridad y según lo que vive en el momento, ¿no? Entonces, eso podría como, digamos, para darle una definición súper general, es como generar una conexión profunda con nuestro ser a través del movimiento. Le paso la palabra a Pedro. Buenas noches. Muchas gracias al Útero, Luz, por permitir este espacio, al Útero en general y todas las personas que trabajan aquí. Para mí este evento representa algo importante, así que les agradezco a todos los participantes, todos los que se dieron el esfuerzo de estar aquí. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Lisette, la meditación. Definir la meditación, bueno, es un poco difícil en cortas palabras, pero bueno, la meditación es una disciplina que existe ya en la civilización humana desde hace muchísimos años, miles de años. Se ha desarrollado como una búsqueda espiritual, como una búsqueda de conexión con lo absoluto, digamos, con el todo, ¿no? Por así llamarlo, en diferentes culturas. Por ejemplo, en Japón se le llama el Tao, en India se le llama Brahman, aquí le decimos Dios, cosmos, el todo, ¿no? Inicialmente tenía una tendencia religiosa, y se vincula mucho, la meditación es mucho la esencia del yoga, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? El yoga significa, en sánscrito, significa volver a juntar. Yoga es unir, reunir, ¿no es cierto? Así como la palabra religión viene del latín religare y implica volver a juntar, ¿no? Entonces, la meditación implica esta intención de volver a juntar ¿qué? ¿No? Y es un poco volver a juntar esta dualidad en la que vivimos. La meditación habla de juntar mente y cuerpo. Y en esa unión, en esa fusión de dualidades, porque vivimos en un plano en el cual la dualidad es evidente, se manifiesta a través de energía masculina, energía femenina, día, noche, lo bueno, lo malo, diferentes conceptos que aparecen en diferentes aspectos de la vida, ¿no es cierto? Al unir estas polaridades, surge la vida. Por ejemplo, uniendo hombre y mujer surge la vida, ¿no es cierto? Uniendo energía femenina y masculina, al unir el día y la noche también surge la vida. Los dos son necesarios, las polaridades son interdependientes y complementarias. Entonces, en la meditación lo que buscamos es trascender esta polaridad dentro de la cual vivimos por la mente, porque nuestra mente es la que nos hace vivir esta experiencia en la cual todo está separado de todo lo demás y nos impide vivir la experiencia de la unidad. Entonces, más allá de esta experiencia que todos experimentamos en el día a día, en la vigilia, en el tiempo de vigilia, en la vida cotidiana, que implica yo aquí y tú allá, ¿no es cierto? Como que yo separado de todo lo demás. Más allá de eso existe una realidad fuera de conceptos, dentro de lo cual todo está unificado con todo lo demás. Esto lo podemos ver en la naturaleza, y más allá de esto, si estudiamos la física a nivel subatómico, entendemos que todo el espacio que nos rodea, el espacio que nosotros vemos vacío entre nosotros, está lleno de energía. Y en este sentido, todo está compuesto de la misma esencia, que es esta energía y esta vibración, ¿no es cierto? La física estudia la materia como en su esencia, como vibración. La física subatómica ha descubierto, hoy la física moderna ha descubierto que en esencia todo lo que consideramos palpable es en esencia vibración y energía en movimiento, son procesos, ¿ya? Nada es estático, nada es permanente, nada perdura en el tiempo, ¿ya? Entonces, para no alargarme mucho en este tema, porque se puede profundizar de manera exagerada en este tema, la meditación es una disciplina en la cual lo que buscamos es callar la mente. Nuestra mente, si es que ustedes se ponen 5 minutos de observar su actividad mental, se van a dar cuenta que estamos siempre alternando nuestra atención entre el pasado y el futuro, ¿no es cierto? Entre procesos completamente
creados por la imaginación, ¿no es cierto? Y estos procesos digamos que nos separan del momento presente, nos separan de lo que realmente es real. Entonces, en el proceso meditativo lo que busca el meditador es, en base a ciertas técnicas, callar la mente mediante, por ejemplo, el enfoque de la atención en un objeto en constante movimiento. Allí es importante, por ejemplo, se utiliza en diferentes técnicas, se utilizan los mantras, se utiliza la atención en el tercer ojo, se utiliza muchísimo la respiración, y en el yoga se utiliza el movimiento. El yoga es una meditación en movimiento, ¿no es cierto?, vinculada con la respiración y con la atención, y en todo esto el objeto en el cual yo pongo mi atención, ya sea, hablemos de la respiración porque es por donde se empieza muchas veces, es un elemento que está en constante cambio. Esto es importante porque de esta forma mi atención vive esta experiencia del cambio permanente y de la impermanencia de esta experiencia, de la experiencia que en este ejemplo es sensorial, ¿ya? Se utilizan en mindfulness, que es una técnica que se utiliza mucho hoy en día, se utiliza también los sentidos. Entonces el campo visual, el campo auditivo, el campo olfativo, el gustativo, el tacto, ¿no es cierto? Y en otras técnicas un poco más profundas en lo que es budismo, se profundiza también en la observación de los contenidos mentales. Entonces, esta experiencia de la impermanencia a la larga nos va a hacer comprender que todo es impermanente, ¿ya? Y que por ende el apego a las experiencias que vivamos en la vida no tiene razón de ser, ¿ya? Entonces la meditación es este enfoque en un objeto en constante movimiento, y otro elemento súper importante es la actitud con la cual yo experimento estas sensaciones, ¿ya? Y estos estímulos sensoriales, que por un lado pueden ser, como les decía, la respiración, los sentidos, etc. Y esta actitud en la cual yo observo y experimento esto es una actitud de ecuanimidad, aceptación y resiliencia. Entonces, un poco para explicarles la diferencia entre esta experiencia de aceptación y lo que hacemos generalmente, es que lo que hacemos generalmente es categorizar nuestras experiencias. A lo largo de nuestra vida vamos como acumulando experiencias y nuestra mente lo que hace es categorizarlas como en carpetas, ¿ya? Entonces, a la larga llegamos a la etapa adulta viviendo cada experiencia como el recuerdo de una experiencia similar que tuvimos en el pasado, ¿ya? Entonces, aquí lo que sucede es que cuando yo experimento una situación similar a algo que yo experimenté en el pasado, tengo tendencia a reaccionar de la misma forma, y esto es completamente subconsciente. Esto se vuelve lo que llamamos el piloto automático. Vulgarmente se dice así, como que estamos en modo automático, y es básicamente que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, igual, y lo hacemos muy bien, pero sin conciencia, sin presencia, ¿ya? Esta categorización es lo que buscamos evitar en el proceso meditativo. Entonces, esta categorización es lo que nos hace decir, experimentar un estímulo sensorial y decir, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta. Y lo categorizamos en estas carpetas, ¿ya? En el proceso meditativo lo que vamos a buscar es aceptar la experiencia, aceptar el estímulo sensorial y no etiquetarlo como lo hacemos, como tenemos el hábito de hacerlo, ¿no? Es abrazar la experiencia tal y como es, aceptándola en su originalidad, comprendiendo que es única y que no porque sea similar a experiencias pasadas tenga que yo reaccionar de la misma forma. Entonces, las reacciones con las que nosotros generalmente respondemos a las situaciones son reacciones de apego o de rechazo. Es lo que estudió muchísimo Buda en su investigación de la situación humana, y fue que el apego y el rechazo, el deseo en general, el deseo de que, por ejemplo, una sensación perpetúe en el tiempo, o de que una experiencia cese o termine o se descontinúe, ese deseo es el origen del sufrimiento, ¿ya? Entonces la meditación un poco es esta búsqueda de
de tener herramientas para cesar el sufrimiento dentro de nuestra vida. Porque otra de las cosas, una de las nobles verdades del budismo que es que el sufrimiento existe, ¿cierto? Como la vida como que viene con sufrimientos y viene en el combo. Es como que nacemos y sí o sí vamos a sufrir en algún momento de la vida. No significa que la vida sea solo sufrimiento, significa que el sufrimiento existe y es, ¿no? Y es importante saber cómo llevarlo. Entonces, bueno, para no alargarme mucho y concretizar un poco, la meditación es esta búsqueda de tener una actitud de aceptación ante la vida y ante las experiencias, tanto sean agradables y positivas como desagradables y negativas entre paréntesis, ¿no es cierto? Comprendiendo que nuestra percepción de la vida siempre es condicionada, siempre es subjetiva, y que más allá de nuestra percepción, las situaciones y las experiencias solo son. Y es en el momento en el cual hay un experimentador, en el cual ese estímulo sensorial se vuelve agradable o desagradable. Entonces, bueno, para terminar, la meditación es esta disciplina de enfocar la atención y de experimentar diferentes sensaciones y recibir diferentes fuentes de información y de estímulos sensoriales de forma objetiva y ecuánime. Y es lograr también el entrenamiento implica lograr este estado de conciencia, de aceptación durante prolongados espacios de tiempo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias también a Pedro, que nos ha dado una amplia explicación de dónde podría irse orientado precisamente este concepto que muchas veces no se delimita mucho de la meditación. Yo tengo aquí una pregunta para Luz, y es precisamente saber cómo llegaste a esta práctica y también y por qué. Así que Luz, coméntanos un poco. Gracias. Bueno, ¿de dónde surgió? Es obviamente porque yo bailo desde los 13 años y he conocido el mundo de la danza y del movimiento desde que soy muy chiquita. Pienso que la danza para mí, y debería serlo para todos, realmente es una herramienta increíble de sanación. Y realmente fui creciendo y fui entrándome mucho en mi formación, digamos, como bailarina, en estos procesos muy técnicos, muy profesionales, muy de ser disciplinada, de tener una cierta técnica y de tener cierta rigidez en cuanto al aprendizaje de la danza, que no digo que está mal, de hecho me llevó a donde estoy ahora y agradezco mucho haber tenido esa formación. Sin embargo, siempre sentí que hacía falta algo más, o sea, que el arte no solamente es como para encasillarte en una técnica o en una profesionalización o en un sentido, digamos, de llevarte por ese camino, sino que tenemos que aprender a tomarlo como algo que va más allá, como algo que alimenta nuestro espíritu y nuestra mente y nos hace ser mejores personas y sobre todo nos ayuda muchísimo en nuestro desarrollo personal y emocional. Entonces, creo que de dónde surgió es una linda pregunta interesante, porque justamente intentando responder a esto, me acuerdo que una de las cosas que más me ha marcado dentro de mi camino, digamos, como bailarina, ha sido poder participar en lo que son, por ejemplo, los jams de improvisación. Entonces, ¿qué hace un bailarín o una persona, en realidad no necesariamente bailarín o bailarina, en un jam de improvisación? Literalmente improvisa y saca lo que es más natural de su cuerpo y de su movimiento en un momento en el que hay quizás música, quizás silencio, en el que estás solo, tal vez acompañado. Entonces te pones en varias situaciones en estos jams en los que no te queda más que soltar, no te queda más que ser tú mismo, tú misma, y que darte cuenta que puedes abarcar un sinfín de posibilidades. Entonces, en mi práctica he tenido mucho de estos jams de improvisación que creo que a mi forma de ver me han llevado a ciertos estados súper locos que realmente son difíciles de poner en palabras, porque pienso que es algo que se vive y que se siente más que se describe. Entonces, son momentos en los que yo salgo de los jams de improvisación, he salido así completamente extasiada, completamente feliz, diciendo, wow, qué bonita que es la vida, así como sentirme súper presente, con la atención súper presente y con mi atención completamente plena hacia mí, mi interior, hacia la conexión con el resto también, que es súper bonita, como esa conexión que se genera con el grupo, con tu entorno. Entonces,
pienso que nos hace abrir muchísimo la mente y sobre todo el espíritu, ¿no? Como el poder aumentar nuestro bienestar de una forma bastante importante. Entonces me di cuenta de esto y me di cuenta que la danza es tan poco accesible a personas que no han estado en este camino, porque yo me digo, bueno, chévere, pero en los jams de improvisación al final me encontraba siempre con bailarines y con gente que ya estaba dentro de este camino, que era súper bonito, de hecho, porque todos estábamos súper cómodos en ese espacio, pero poco a poco me fui cuestionando a mí misma sobre la importancia de que existan personas que no necesariamente tienen un acercamiento al cuerpo y a la danza, pero que puedan vivir esta experiencia, porque es algo que realmente, a mi forma de ver, todo el mundo tendría que vivirlo, porque, como ya les dije, realmente te genera una sensación de bienestar increíble. Entonces, antes de la pandemia, yo hice un primer evento que es del Ecstatic Dance. No sé si han escuchado hablar del Ecstatic Dance, igual es un evento que se genera en varias partes del mundo, dentro del cual básicamente se juega con la música en distintos estados, distintos géneros, y básicamente se invita al público a que vaya a bailar sin ningún tipo de... Por ejemplo, no es como una fiesta que vas y te pegas un trago y al final hay que saber que el alcohol sí despierta cierta confianza, entre comillas, pongo mucho entre comillas esto porque como seres humanos pensamos que si tomamos una cerveza o un vino, unos tragos, soltamos del cuerpo, y de hecho eso nos permite soltar mucho, pero el objetivo del Ecstatic Dance es poder llegar a estos estados sin ningún tipo de estupefacientes, sin alcohol, sin drogas, sin nada, solamente con tu propia interiorización del cuerpo y de tu mente, ¿no? Que tienen que saber que logramos llegar a estos estados sin esa necesidad de estupefacientes, ¿no? Entonces, la idea del Ecstatic Dance es juntarse en un mismo espacio, bailar, y simplemente, digamos, la regla del juego es que no te puedes hablar con las personas con las que estás ahí. Es un viaje súper interno, no te hablas durante todo el encuentro y tal. Entonces mi experiencia en el Ecstatic Dance fue súper rica, fue increíble, de hecho fue muy bello poder generar eso, pero después justo llegó la pandemia y en la pandemia me cuestioné muchísimo también como esta cuestión de que nos hace falta como seres humanos acercarnos a nuestra corporalidad, acercarnos al movimiento y no tenerle miedo a bailar. Yo pienso que hay muchas personas que tienen este bloqueo interno que dicen, no sé bailar, por ejemplo, que es lo que más escuchamos, no sé bailar, entonces por eso no me gusta bailar. Pero es como, quizás no lo intentaste realmente, quizás no estuviste en el momento adecuado en el que pudiste realmente soltarte completamente, no estuviste con la gente adecuada, entonces pienso que también surge de ahí, ¿no? Y bueno, con la cuestión de la pandemia realmente sentí y pienso que esto quizás todo el mundo se identifica, ¿no? Como esta cuestión de que mucha gente estuvo encerrada en sus espacios sin poder salir a eventos sociales, sin poder ir a fiestas, sin poder mover su cuerpo, sin poder socializar. ¿Y qué ha generado todo esto? Ha generado que dentro nuestro existan muchísimos bloqueos emocionales, muchísimas cosas que no hemos podido exteriorizar. Entonces no es casualidad que en la pandemia hayan aumentado las depresiones, el estrés, la ansiedad, las crisis, porque obviamente es una situación en la que las personas están enfrentadas a crisis sociales, crisis económicas. Entonces eso emocionalmente es un golpe súper fuerte, y muchas personas no han sabido procesar eso. Y hay que saber que cuando uno está estresado, tiene depresión, etc., a veces ir a terapia no es lo que bueno, yo amo la terapia y no tengo nada en contra de la terapia, pero siento que muchas personas les cuesta exteriorizar sus sentimientos a través de las palabras. Y pienso que en ese sentido el arte es poderosísimo porque nos permite exteriorizar muchísimas cosas, muchísimos bloqueos que tenemos internamente sin necesidad de ponerlo en palabras. Entonces podemos bailar, podemos pintar un cuadro, podemos hacer yoga. Entonces en ese sentido sentí la necesidad, una enorme necesidad de poder justamente compartir estos conocimientos hacia un público realmente que quizás no está acercado al movimiento, y poder compartir justamente desde una visión mucho más terapéutica y mucho más interna y mucho más espiritual cuál es el poder de la danza, cuál es el poder del movimiento, en qué te puede ayudar justamente en tu día a día, porque hay que saber que pienso que tanto la meditación como en este caso el flow movement son herramientas que en el momento dado en el que suceden nos generan bienestar, pero hay que saber ir un poquito más allá, es decir,
hay que saber cómo aplicar todo lo que hemos aprendido en estos eventos, en la práctica de la meditación, por ejemplo, cómo podemos aplicar estas herramientas en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, cuando enfrentamos un problema, cuando nos sentimos bien con alguien, cuando reaccionamos ante una adversidad. Entonces, siento que en ese sentido, y por eso es tan importante generar estos eventos y generar esta comunidad y esta práctica, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, simplemente desde la pandemia tenía muchísimas ganas de poder hacer estos eventos, entonces empecé mucho a investigar también, a ver qué es lo que pasaba en otras partes del mundo. A mí me encanta seguir como a personas que admiro en el movimiento, en la danza, en las redes sociales, entonces me he inspirado muchísimo también de qué pasa en otras partes, qué está pasando en el mundo entero frente a esta situación, y he visto que en todo el mundo han hecho estos encuentros en los que justamente nos juntamos a bailar y a ser nosotros mismos y a soltar y a jugar y a encontrarnos, ¿no? Y pienso que en estos momentos específicamente es muchísimo más poderoso porque hemos estado tanto tiempo aislados sin encontrarnos con la gente, que el simple hecho de estar aquí con personas ya es sanador, ya es como qué bacán, estoy viendo a personas, estoy conociendo a personas. Entonces eso, añadiéndolo al movimiento y a toda la práctica del Flow Movement, pienso que es increíble, y de hecho ya he hecho hasta ahora 2 encuentros, bueno, 3 con el Ecstatic Dance, y es hermoso saber y compartir después los testimonios de las personas que han vivido estos encuentros y encontrarnos, digamos, dentro de esta misma página, de estos mismos sentimientos de bienestar, de relajación, de agradecimiento, de sentirse gratos, ¿no? La gratitud pienso que es algo súper importante, y como lo que sentimos en general después de estos encuentros es como sentir gratitud hacia nosotros mismos y al simple hecho de que estamos vivos y de que estamos sanos y que nuestro cuerpo nos mantiene y que gracias a nuestro cuerpo hacemos todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, valorar un poquito más como esto, y por ende conocernos más, conocernos a través de nuestro movimiento. Eso, gracias. Igual, muchas gracias a Luz por esta gran intervención que nos hace profundizar mucho precisamente con esto del cuerpo y la mente, ¿no? Que a veces surgen de las maneras menos inesperadas. Yo tengo aquí una pregunta para Pedro, y es: ¿en qué la meditación y el Flow Movement están relacionados con el cuerpo y la mente? Por favor, Pedro. Bueno, hablando de mi disciplina, la meditación, y igual vinculando bastante con el Flow Movement, es interesante que justamente hablando con Luz, cuando preparábamos el evento, hablábamos de que hay muchas cosas en común en estas 2 disciplinas, en estas 2 actividades, y una de esas es la cualidad, la fibra terapéutica y sanadora que tiene cada una de estas actividades y prácticas personales, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la mente y el cuerpo, la meditación es un entrenamiento mental, ¿no es cierto? Entonces, lo que buscamos, como les decía antes, es la percepción objetiva de la realidad, la percepción que trasciende nuestros condicionamientos mentales y nuestra actitud reactiva ante los diferentes estímulos, ¿no es cierto? Entonces, aquí es importante un poco comprender cómo funciona la mente, y la meditación nos permite bastante profundizar en este mecanismo de la mente, ¿no? En cómo opera la mente y cómo eso influencia el cuerpo. Entonces, quisiera empezar un poco como indicando, como recogiendo un poco lo que dije anteriormente, y es que, como les decía, a lo largo de nuestra vida vamos como coleccionando experiencias, y estas experiencias van generando patrones mentales, patrones neuronales, que son como caminos que empezamos a tomar cada vez que experimentamos situaciones similares, ¿ya? Entonces, estos caminos, cada vez que los vamos tomando, se van volviendo más fáciles de tomar. Es como un camino en la montaña que yo tomo todos los días para ir, no sé, al trabajo o al colegio, y voy por ahí, y después ya me lo sé de memoria. Entonces ya no necesito esfuerzo para tomar ese camino. Lo mismo sucede con el cerebro. Entonces,
se forman estos patrones mentales que empezamos a tomar de forma subconsciente, ¿no es cierto? Y estos patrones mentales derivan en un programa que yo mismo he escrito de reacción ante este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, terminamos en el día a día actuando en la vida, teniendo actitudes que en general, que en realidad están respondiendo a este programa que yo mismo he escrito, ¿ya? Y este es nuestro condicionamiento. Y el problema de esto es que no respondemos a la vida como elocuentemente, considerando que cada situación es única e irrepetible, sino que vamos experimentando la vida como con el recuerdo de lo que ya hemos experimentado. Entonces, seguimos respondiendo de la misma forma, y es cuando empezamos a ver patrones dentro de nuestra vida relacionados con la pareja, con el dinero, con el trabajo, con la familia. Empezamos a reconocer patrones, nos suceden siempre las mismas cosas, los mismos problemas, como los volvemos a ver a lo largo de nuestra vida, y es porque tenemos esta actitud reactiva, ¿ya? Entonces, este es un poco el funcionamiento de la mente. De ahí, otra cosa interesante de la mente es que la mente es de naturaleza creativa, ¿ya? En la mente no hay nada que surge que no sea creado, que no sea nuevo, y el contenido de la mente se basa fundamentalmente en el pasado, en nuestras experiencias, en ese registro de experiencias que hemos ido coleccionando, ¿no es cierto? Entonces, si es que observamos la mente, digamos que está en el pasado y empieza a recordar una situación del pasado que sí experimenté, pero la memoria es súper frágil, y esa memoria va a estar completamente distorsionada y va a ser muy incompleta, ¿ya? Entonces estoy reviviendo en mi mente un acontecimiento que sucedió, pero no estoy recordando realmente lo que sucedió. Estoy recordando mi perspectiva y mi perspectiva subjetiva de lo que sucedió, ¿ya? Entonces está súper alejado de la realidad, ¿ya? Y dices que está en el futuro, la mente empieza a crear situaciones. Por ejemplo, yo esta semana me pasé pensando en este día, cómo iba a ser, y obviamente este momento no es para nada lo que mi mente me dijo hace 3 días que iba a ser, ¿no es cierto? Y nunca va a ser exacto, o sea, es imposible que yo proyecte mi mente hacia una situación futura y que sea así. Entonces, un poco para resumir esto, es que es muy inútil y absurdo todo lo que genera la mente. Es como yo le llamo una categorizadora compulsiva, y también es como un psicópata la mente. Es como nada tiene sentido dentro de la mente. Si se dan cuenta y observan 5 minutos sus pensamientos, van a saltar de temas que no tienen nada que ver y nada tiene sentido, y no puedes estructurar nada que realmente sea como, bueno, esto es lógico. No, para nada, está loca. Entonces, y el problema de esto es que la mente tiene un impacto brutal sobre el cuerpo. Entonces, todo lo que surge en la mente, mi cuerpo lo reconoce como una realidad tangible y veraz. Y el momento en el que yo genero un pensamiento, se genera un proceso bioquímico en el cerebro que secretan las neuronas y las feromonas y los químicos necesarios para generar una sensación física y lo que llamamos una emoción, ¿ya? Entonces, digamos que las emociones, lo que llamamos felicidad, tristeza, no sé, miedo, frustración, son como el puente entre la mente y el cuerpo, ¿ya? Entonces, mi cuerpo experimenta como una realidad todo lo que mi mente crea. Y si mi mente está creando realidades completamente ficticias, y además de eso, fundamentadas en mi pasado, lo que estoy viviendo el 95% del tiempo es mi pasado. Mi cuerpo está reaccionando al hábito que mi mente ha adquirido de revivir el pasado, ¿ya? Y entonces es lo que buscamos un poco contrarrestar con la meditación, tomando el hábito de volver al momento presente, tomando el hábito de darnos cuenta que la mente está por ahí haciendo de las suyas,
y traerla mediante técnicas, mediante objetos de atención y mediante herramientas como son la respiración en una etapa inicial, como en el mindfulness puede ser el campo visual, auditivo y todo lo que les decía, ¿no es cierto? Entonces, la mente, hablábamos de la mente, el cuerpo y la sanación. Disculpe, ¿cómo era la pregunta? La meditación y el flow moment, ¿qué relación tienen los dos? Ya. Bueno, y la meditación y el flow movement, bueno, tiene relación en muchos aspectos. Uno de esos es el hecho de... Es un poco el hecho de soltar, ¿no es cierto? Como lo que buscamos en la meditación es soltar la mente. Es como soltar la mente, pero no soltarla y que haga lo que quiera, ¿no? Sino como dejar, o sea, es más bien controlar la mente y mediante, es como una dicotomía, y porque lo que busco es controlar la mente para entrar en un estado de flujo, controlar la mente para entrar, por ejemplo, cuando trabajo la respiración, lo que hago es soltar el control de mi respiración, ojo, estoy soltando el control de mi respiración, entro en una respiración completamente natural y orgánica y observo esa respiración, ¿no es cierto? Y todo ese conjunto de conceptos es la forma en la que yo controlo mi mente para que no esté por allá. ¿Por qué? Porque mi atención está en mi respiración. Entonces, aquí hay un elemento súper importante que es la atención. Entonces, mi atención puede estar en mis pensamientos o puede estar en mi cuerpo. Y eso es algo que vincula mucho las dos disciplinas, porque en la meditación se trabaja enormemente con el cuerpo, tanto como en la danza. Entonces, estamos observando el cuerpo. Estamos dejando que el cuerpo viva sus procesos orgánicos y naturales. Y en esa observación del cuerpo, en el caso del flow movement es en movimiento, en el caso de la meditación generalmente es en quietud, pero también hay meditaciones dinámicas en movimiento. Por ejemplo, en el budismo zen se hacen caminatas meditativas en las cuales el objetivo de esta caminata es sentir y observar y ser consciente de cada paso que estoy dando y de cada proceso y movimiento, de sentir mi planta de los pies con el piso y de sentir cada pierna, cómo se mueve cada pierna después de la otra, ¿no es cierto? Y observar todo este proceso. Y más profundamente está también observar cómo mi cerebro está dando la orden de que se muevan mis piernas, ¿ya? Entonces eso es un poco más profundo, pero existen meditaciones de movimiento. Pero en todo caso, en las dos disciplinas se trabaja mucho en el cuerpo, la atención está en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo responde a una sabiduría que trasciende nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestros condicionamientos mentales y culturales, y se conecta con esta sabiduría que le llamamos vida, ¿ya? Entonces, cuando en meditación, cuando yo observo mi respiración y suelto el control de mi respiración, dejo que mi cuerpo respire como necesita respirar, estoy observando cómo la vida literalmente me atraviesa. Y es un poco también lo que sucede en el flow movement. No sé si me quieres comentar. Sí, bueno, creo que hay muchas cosas que se relacionan, ¿no?, entre la meditación y el flow movement y el por qué estas disciplinas son tan importantes para nuestra sanación, ¿no? Creo que voy a rescatar un poco lo que dice Pedro. Para el flow movement es importantísimo que el cuerpo y la mente, además de estar conectados, ¿qué quiere decir que estén conectados? Quiere decir que estemos presentes, que estemos en el momento presentes, que todos los pensamientos externos, las situaciones externas que podamos estar viviendo en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, salgan por un momento de nuestra mente, de nuestro cuerpo, para realmente enfocarnos en lo que está pasando en el momento presente. Y cuando tenemos una atención plena sobre lo que pasa en nuestro momento presente, estamos completamente conectados con el cosmos, con el todo, con nosotros. Y claro, como estamos conectados con nuestro interior, con las personas y con nuestro entorno, estamos conectados con todo lo que es la vida, con la vida misma. Entonces, creo que a partir de ese momento uno se siente realmente vivo y viva, ¿no?, presente. Para mí el flow movement igual me parece loquísimo lo que dice Pedro, porque se rescata muchísimo también en flow movement. Y es esto de, claro, a mí me encanta porque en cada encuentro les hago esta pregunta, que es ¿qué es la improvisación para ustedes? Y es muy loco porque salen muchísimas cosas, ¿no? Sale el soltar, el fluir, el dejarse ser, el ser natural.
Y son todas estas cosas, pero también es de cierta forma poder controlar nuestra mente, poder controlar nuestros pensamientos para que nuestro cuerpo fluya, pero no de cualquier forma. O sea, la improvisación no es solo coger y bailar como te da la gana, sin pensar absolutamente. Tu cerebro siempre va a estar maquinando de una u otra forma. La cuestión es cómo hacemos que estos pensamientos se traduzcan en nuestro movimiento y nos dejen fluir. Entonces, en ese sentido, es importantísimo para mí en cada flow movement que antes de este momento libre de improvisación, ya como en el cual todos los cuerpos están súper sueltos y muy libres en su movimiento, para mí es importante como que todo el proceso sea súper progresivo. Entonces empezamos con una meditación estática, luego empezamos a trabajar el cuerpo, a calentarlo, y luego lo que hacemos durante una hora y media es jugar entre nosotros y jugar con uno mismo para poder aprender ciertas herramientas que nos permitan soltar el cuerpo, que nos permitan explorar las posibilidades, las infinitas posibilidades que nos da el movimiento. Entonces creo que esa parte es primordial y es súper importante para que después, en el momento de improvisación, podamos decir, bueno, buenísimo, estoy generando este movimiento, y concientizar sobre este movimiento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que les pongo, que siempre lo retomo en los encuentros, es pensar, por ejemplo, en el motor del movimiento. Entonces, estoy bailando, estoy improvisando, pero ¿de dónde surge mi movimiento? Entonces, cuestionarte eso te hace cambiar completamente tus posibilidades de movimiento, porque en vez de estar moviendo tu cuerpo así como te nazca y te surja, estás pensando de dónde está surgiendo el movimiento. Entonces, por ejemplo, estoy empezando mi movimiento desde el hombro. ¡Qué bacán! ¿Y cuáles son las posibilidades de movimiento que me da mi hombro? ¿Sí? Que me da esta articulación. Puedo subirlo, puedo bajarlo, puedo ir hacia la derecha, puedo jugar con las direcciones, puedo jugar con la intención, con mi energía, puedo jugar con mi mirada. O sea, hay infinidad de cosas que abarcar. Pero muchas veces no estamos conscientes de eso, porque es como, claro, o sea, no es que nos enseñaron en nuestra vida a bailar y cómo bailar y cómo improvisar. O sea, son cosas que se enseñan, que se aprenden, y es loquísimo porque está muy dentro nuestro, solamente que estamos tan acostumbrados realmente a no bailar o a bailar de cierta forma para entrar en ciertos estereotipos, y realmente creo que todas las respuestas están dentro nuestro. Entonces es un poco esto, ¿no? Como dar herramientas para que tu mente pueda guiar a tu cuerpo, y que tu mente y tu cuerpo sobre todo sean uno solo. Entonces aquí retomo también un poquito lo que hablaba Pedro, que me parece importantísimo, que es saber que nuestros pensamientos tienen un efecto directo en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, por ejemplo, o enojados, creo que todos aquí hemos tenido así una jaqueca increíble o un dolor de cabeza. Entonces, somatizamos muchísimo nuestras emociones, demasiado. Entonces, y muchas veces no estamos 100% conscientes de eso. Entonces, así como nuestros pensamientos y emociones negativas, entre comillas, nos generan esos malestares, hay que saber también que los pensamientos positivos y la alegría y los mensajes de amor que le podemos pasar a nuestro cuerpo también se somatizan y también nos permiten como soltar y liberar un montón de emociones. Entonces creo que en ese sentido la meditación y el flow movement están como súper conectados, y de hecho creo que ahí hay que también saber cuál de estas disciplinas, pueden ser ambas, obviamente podemos practicar ambas disciplinas, pero saber que también va según la personalidad de cada uno. Entonces quizás una persona se sienta muchísimo más cómoda. Bueno, al principio la meditación nunca va a ser cómoda, creo, porque es re difícil, o sea, es muy complejo, pero creo que también es parte de ello. El flow movement es un poco eso también, es como salir de nuestra zona de confort y poder generar estas situaciones un poco incómodas para nosotros al principio, para después poder abrazarlas y poder controlarlas, ¿no? Entonces siento que también según nuestra personalidad nos sentiremos más cómodos en movimiento o más cómodos en una situación de quietud. Yo les invito a probar ambas, porque ambas nos dan justamente distintas lecciones de vida, ¿no? Entonces, eso. Gracias, y me gustaría igual como intervenir, como completar, hablando justamente de lo que decías, que es que sí, la meditación no es una experiencia agradable muchas veces, puede ser una experiencia agradable, pero muchas veces no es una experiencia agradable, y en realidad de eso se trata.
La meditación, me gustaría dejar bien en claro que la meditación no es una búsqueda de experiencias agradables. Tiene efectos muy positivos en la vida de las personas, pero yo no medito para en el proceso de mi meditación tener una experiencia agradable y sentirme bien y relajado, y me pongo la música y tengo una experiencia trascendental y profundizo, ¿no es cierto? Eso se hace mucho, pero así como que súper objetivamente, la meditación no es una búsqueda de experiencias, porque lo que busco cuando medito es aceptar toda experiencia y abrazarla de forma objetiva, ojo. Entonces es no preparar, obviamente se puede preparar el espacio y como que hay un pequeño ritual, ¿no? La meditación a fin de cuentas sí es una búsqueda de unidad y es un espacio como si es un pequeño espacio sagrado, ¿no? Pero es un espacio de mi vida en el cual yo estoy abierto a que pase un bus, a que pite un camión, a que venga alguien me interrumpa, venga mi gato y me empiece a maullar, o por ahí suena mi teléfono, me llame mi vecino, o sea, y la meditación justamente se trata de como tener esa capacidad de adaptación a todo lo que acontece en mi vida y aceptarlas, ¿no? Entonces, se vincula mucho con el flow movement, porque el flow movement a fin de cuentas es una meditación en movimiento y bueno, con música, pero es de eso, como es soltar la mente y dejar que lleguen las cosas. En el caso del flow movement, dejar que mi cuerpo se manifieste. Y aquí hay algo súper interesante que me gustaría topar, que es la observación del cuerpo, que se hace mucho en meditación, y en flow movement no sé tanto cómo lo manejan esto de la observación del cuerpo, pero hay una conciencia corporal, evidentemente, y la idea es que en este proceso de observar hay algo muy interesante, que es que en el momento en que yo puedo observar algo, me puedo desidentificar de eso. Y ojo, desidentificar no implica desconectar, porque cuando yo observo mi cuerpo, me puedo desidentificar de mi cuerpo, pero no quiere decir que me estoy desconectando de mi cuerpo. De hecho, para observar mi cuerpo tengo que estar muy conectado con mi cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, pero esto es muy interesante, porque el momento en el que yo puedo, o sea, es progresivo, ¿no? Como esto, o sea, así para que esté claro, la meditación, tanto la meditación como el flow movement, yo hablo por mi disciplina, no es fácil para nadie, y nadie es un experto meditando, ¿no es cierto? Nadie se vuelve un profesional meditando, ¿ya? Esto es la meditación, me he dado cuenta que, o sea, la meditación de hecho es el camino del principiante eterno, del eterno principiante, ¿no es cierto? Entonces, continuando con lo de la observación, es un entrenamiento, ¿no? Entonces empiezo observando mi respiración, sintiendo mi respiración natural, como dejando que fluya lo que tiene que ser sin mi control, soltando el control. Observo mi cuerpo, observo los diferentes estímulos sensoriales que llegan a mis sentidos. Después observo mis pensamientos, observo mis emociones. En el momento en el que yo puedo observar mis emociones objetivamente, me puedo desidentificar de mis emociones. No quiere decir que no estoy sintiendo, quiere decir que he logrado observarlas mediante un entrenamiento que implica todo lo que les acabo de decir. Pero el momento en el que logro observar mis emociones, puedo no reaccionar y no dejarme poseer por mis emociones. Y yo les digo esto desde la experiencia, porque personalmente soy una persona que a mí me llega una emoción y yo estoy poseído por la emoción. O sea, si me da ira, sálvese quien pueda, ¿sí? Y si estoy triste, igual, ¿no es cierto? Entonces como que, y nos pasa mucho eso, como que entre más sensibles también tenemos diferentes niveles de sensibilidad, pues nos dejamos poseer en mayor intensidad por las emociones. El momento en el que yo logro observar una emoción, puedo desidentificarme de esa emoción y sobrellevar una situación con más pertinencia. ¿Ya? Eso. Así que por favor démosle un fuerte aplauso a nuestro tallerista Pedro Almeida por darnos una visión más amplia precisamente de estas dos disciplinas que se coexisten entre sí.
Y para finalizar también quiero preguntarles cuáles son sus proyectos y actividades a futuro en torno precisamente a esta práctica. Empecemos por Luz, por favor. Gracias. Bueno, para mí realmente es súper importante que Flow Movement sea una práctica constante. Si pudiera hacerlo todos los días lo haría, pero bueno, la realidad es que no es así. Pero siempre desde el principio que creé como esta idea de poder generar Flow Movement aquí en Quito, es que sea un evento constante, es decir, poderlo realizar cada cierto tiempo. Entonces la idea del Flow Movement es que se haga cada mes. Ahora estamos en el segundo encuentro apenas, es un bebé, pero cada mes vamos a hacer uno. Entonces ahora el siguiente va a ser seguramente finales de septiembre o inicios de octubre. Y la idea de Flow Movement es que también sea itinerante, es decir, que no se quede solamente en un espacio. Entonces ya hice 2 encuentros aquí en el útero que estuvieron hermosos, de hecho fueron aquí mismo en este jardín. Pero para mí es importante justamente lo que enseña también, salir de mi zona de confort y poder encontrar otros espacios, poder visitar otros lugares, para encontrarme también con esos públicos, ¿no? Que creo que es súper enriquecedor. Entonces, desde ya contarles que el siguiente encuentro de Flow Movement va a ser, como les digo, seguramente finales de septiembre o inicios de octubre, y va a ser en un lugar increíble que se llama Las Cuevas del Ilaló. No sé si conocen ese lugar, pero si no lo conocen, esta es la oportunidad de hacerlo. Es una especie de santuario realmente, a mi forma de ver, de un señor extranjero, no sé mucho de qué nacionalidad, pero que hace muchos años construyó este santuario en el Ilaló y empezó como a cavar unas cuevas de tierra. O sea, literalmente puedes entrar a unas cuevas en las que hay una sonoridad increíble y bueno, hay una sala súper grande. Bueno, han hecho como un espacio espiritual súper acogedor y con una vista increíble. Entonces, en el momento en el que conocí ese lugar dije, wow, este es un espacio perfecto para hacer estos encuentros de Flow Movement, porque tienen que saber también que para mí Flow Movement está muy conectado al entorno. Entonces, creo que por ahora no estoy planteando hacerlo en espacios cerrados. La idea es que los participantes puedan conectar mucho también con la naturaleza, con el aire, con los elementos. Entonces, por eso busco más que nada este tipo de espacios. Así que eso, bienvenidos, invitarles a que sigan las páginas de las redes sociales de Flow Movement. Por ahora tenemos solamente Instagram, entonces estamos como flowmovement.es y ahí siempre estamos posteando las novedades acerca de este siguiente evento. Así que bienvenidos desde ya. Gracias. Bueno, con respecto a mi disciplina, vamos a empezar clases de meditación permanentes los martes y los jueves a las 5:30, o 5. No, era a las 5 de la tarde, martes y jueves. Entonces, todos invitados a inscribirse a los cursos. La idea de esto es brindar esta herramienta tan importante que es la meditación para el bienestar de las personas. Es importante comprender que vivimos en tiempos súper difíciles en cuestiones de salud mental. Vivimos en tiempos en los cuales estamos expuestos a una cantidad exorbitante de estímulos sensoriales y de información para los cuales no estamos diseñados. Es importante saber que el ser humano no está diseñado para procesar tanta información en tan poco tiempo, y estas son las causas del estrés y de un poco de patologías, digámoslo así, o desequilibrios mentales que han surgido, sobre todo a raíz de la pandemia. Son la depresión, la ansiedad y otras cosas, ¿no? Entonces, la meditación es una herramienta que todos podemos utilizar. Es una herramienta increíblemente, que tiene un potencial increíblemente para lo que es el proceso terapéutico. Y ojo, para hacer terapia no necesitamos estar locos, ¿no? O sea, creo que eso se ha ido aclarando un poco con la apertura, ¿no? de la sociedad, pero la terapia es para todos, ¿no? La terapia es para todos y todos pueden hacer terapia, porque todos hemos vivido procesos difíciles y todos no hemos logrado procesar ciertas experiencias. Entonces, en este sentido, a todos nos sirve la meditación, ¿ya? Para meditar no necesitas nada.
más allá que poder sentir, estar conectado con tu cuerpo, tener un sentido activo. Es la disciplina más barata de todo el mundo. No necesitas más que un cojín y un lugar donde te puedas sentar. Entonces les recomiendo mucho esto. Bueno, hoy en día hay más de 4.000 estudios científicos que demuestran los beneficios de la meditación. Regula el sistema nervioso, reduce el estrés, es buena para la depresión, para la ansiedad. Entonces es muy bueno, les recomiendo mucho. Entonces vamos a empezar estos cursos aquí. Estos cursos van dentro de la estructura del diseño de las clases. Vamos a incluir, están incluidos ejercicios de respiración controlada que se llaman pranayamas, que es control de la energía. Estos ejercicios nos ayudan a entrar en estados meditativos como en pocos segundos, en pocos momentos. Nos ayuda también a administrar la respiración, porque son ejercicios que requieren de una cierta concentración y administración literalmente de la respiración. Esto ayuda a enfocar muchísimo la atención y entrar como en un estado meditativo muy rápido para después seguir a lo que es la disciplina meditativa en función de la técnica que vayamos a usar. En las clases también les voy a dar bastante material teórico. Vamos a profundizar un poco en ciertas disciplinas como la física moderna, física cuántica, entender cómo funciona la materia, cómo funciona la mente y la materia, cómo están relacionadas, por qué somos creadores de nuestra realidad. Entonces, entender un poco a nivel intelectual este proceso es importante, porque somos seres querramos o no, muy racionales. Y siempre buscamos el raciocinio, buscamos entender lo que está sucediendo. La paradoja es que no entendemos el 99% de las cosas que nos suceden, pero buscamos entenderlo, ¿no? Entonces es importante tener este conocimiento intelectual para también como saber que esto funciona y por qué funciona, ¿ya? Además de esto, también tenemos previsto hacer talleres de Wim Hof Method. Esta es una técnica y un método que creó un hombre llamado Wim Hof, un holandés. Él es deportista extremo, ha roto bastantes récord Guinness en función de exposición a temperaturas muy bajas. Entonces esta es una técnica, es un conjunto de técnicas que implica hiperventilaciones, ejercicios de respiración, retención de la respiración, meditación, un poco de yoga y baños de agua helada. Entonces estos talleres van a ser puntuales, a mí me gustaría hacerlo como mensualmente, sería ideal. Y estas son días en los cuales realmente lo que yo quiero es que la gente descubra que tiene un potencial escondido y que mediante ciertas técnicas podemos llegar a hacer cosas que nos creíamos incapaces de hacer. Entonces es como un intento de despertar nuestros superpoderes, ¿ya? Entonces eso, muchas gracias por haber venido, me encanta que haya habido audiencia. Muchas gracias Luz, gracias al Útero por la acogida y nada, para mí ha sido un gusto. Buenas noches. Igualmente un fuerte abrazo para esos gran talleristas, por favor, que fue un gusto haberlos tenido aquí, y también pedirles que pueden consumir también en Caguán. Nos vamos a dar un receso de 5 minutos y al volver podemos hacer cualquier pregunta que tengan ahí o incógnitas que les gustaría responder. Así que tomémonos estos minutitos de descanso.
Ya. Bueno, chicos y chicas, también a todos nuestros invitados, agradecerles también por su participación y preguntarles si es que igual hay algunas preguntas entre la audiencia que quisieran hacer precisamente a nuestros talleristas sobre esto del tema de meditación, cuerpo y mente. Así que si es que hay alguna persona, tranquilamente le paso el micrófono. Así que empecemos. ¿Hay alguna cuestión, alguna pregunta por ahí? ¿Sí? A ver, ahí vamos a ver. Sí, se alcanza. Bueno, esa pregunta va para Pedrito. Si tú me hablas del manejo de emociones ante una situación que yo no controlo, ¿cómo yo podría meditar en un inicio para poder canalizar de otra manera y no sentirme, por ejemplo, o cagarme de energía y de fuerza para poder salir de esa situación que me afecta a mí directamente? Ya le pasamos el micrófono. Bueno, gracias por la pregunta. Hablando de una situación, digamos, puntual, específica, dentro de la cual te ves, se desata una emoción dentro tuyo, justamente ahí nos sirve mucho la observación. El poder, justamente, del entrenamiento de la meditación implica, como les decía anteriormente, observar la respiración, observar las sensaciones, observar los procesos mentales, y llegar a observar las emociones implica que si es que tú puedes observar algo, acuérdate que puedes desidentificarte de eso que estás observando, ¿ya? No significa que no lo estés sintiendo, significa que lo puedes observar y que eso no eres tú, ¿ya? Sino que es, como les decía antes, las emociones se desatan por patrones de pensamiento y patrones de percepción. Son hábitos de percepción y hábitos de pensamiento. Entonces, en esta situación puntual, lo que te sirve es observar qué se siente eso que estás sintiendo. Sentir, implica sentir, de hecho, implica sentir mucho. Pero si es que te has estado entrenando, puedes llegar a sentir eso con aceptación y con ecuanimidad. Entonces, eso que estás sintiendo ya no se vuelve tanto un problema, porque sabes sentirlo y experimentarlo con aceptación, sin etiquetarlo como algo bueno o como algo malo, ¿ya? Y también me gustaría agregar algo, y es que en este proceso en el cual se gatillan emociones, es por patrones de pensamiento. Entonces, acordémonos que los pensamientos generan emociones y sensaciones corporales, ¿ya? Y la meditación lo que nos ayuda es a generar el hábito de descontinuar estos patrones de pensamiento, aterrizando siempre al momento presente. Entonces, si es que mi mente está por ahí creando pensamientos y yo genero el hábito de siempre volver al presente mediante la respiración o mediante la técnica que yo utilice o el campo de percepción que yo utilice, estoy descontinuando ese patrón de pensamiento que me genera una emoción determinada. Estoy desaprendiendo esos hábitos que he aprendido durante toda mi vida. Entonces, esa interrupción de estos patrones son súper útiles para desaprender. Y por otra parte, la observación también nos ayuda a observar patrones de pensamiento. El momento en que yo logro identificar cuáles son los patrones de pensamiento dentro de los cuales yo navego horas al día, porque generalmente sucede eso, a lo largo de un día generamos como 60,000 pensamientos, y si nos ponemos a ver, los pensamientos de todos los días son casi los mismos. Si yo logro identificar el patrón de pensamiento que está tomando las riendas, digamos, de mi tiempo mental, digamos, puedo identificarlo y descontinuarlo mediante aterrizar al presente, ¿cierto? Entonces, esto implica un conocimiento muy detallado de mis patrones de pensamiento y una profundización como muy afinada de estos procesos. Espero haber respondido a tu pregunta. Igual un fuerte aplauso, por favor, aquí a nuestro tallerista Pedro.
Igual si es que existe alguna otra pregunta o inquietud del público, ¿alguien se anima? ¿No? Bueno, si es que no hay alguna otra pregunta o inquietud, damos por terminado este taller precisamente sobre cuerpo, alma y sanación a cargo de Luz Albán y Pedro Almeida. Entonces eso, agradecerles mucho por su participación y también haber venido aquí a este espacio sociocultural e invitarles igual que consuman en Caguam, están en su casa y que disfruten mucho la noche. Muchas gracias.